Back to Radio. Hola, bienvenidos a Back to Radio, un programa que trae a tus oídos las historias de la gente de nuestra comunidad. Hoy comenzamos con una historia especial. Hola. Soy una mujer de poco más de 30 años que se va a casar este año. Debería ser un momento de pura felicidad, pero hay algo que me preocupa. Mi prometido dice que no es gran cosa, pero para mí es un problema importante y he estado preocupada sola, así que decidí compartir mi historia aquí. Es la primera vez que escribo algo así que puede que no esté muy ordenado, pero por favor, espero que puedan comprenderme y darme buenos consejos. Mi prometido es 2 años mayor que yo. Empezó a trabajar un poco más tarde que la mayoría, y en su trabajo actual recibe un sueldo de unos $4,000 al mes. Su salario base se calcula a una tarifa por hora muy baja, por lo que en realidad gana un poco menos de $1,500 al mes, pero recibe bonificaciones adicionales según su desempeño, lo que eleva su sueldo a esa cantidad. Trabaja en ventas, así que las bonificaciones son altas, y me ha dicho que, pase lo que pase, gana a lo menos unos $4,000 al mes de forma estable. En mi caso, estudié arte y ahora trabajo en el campo del diseño. Solía trabajar en una empresa conocida en el país, pero la dejé para trabajar como freelance. Aunque fue una lástima renunciar a los ingresos estables de la empresa, ahora puedo usar mi tiempo de manera más flexible y nunca he pensado en volver a trabajar en una empresa. Gano aproximadamente $3,000 al mes, pero puedo gestionar mi tiempo de manera flexible. Si pusiera un poco más de esfuerzo y trabajara más horas, podría ganar tanto como mi prometido. Sin embargo, para mí, tanto el trabajo como las experiencias de vida son importantes, así que prefiero ganar un poco menos y dedicar tiempo a mi desarrollo personal. Aunque mis ingresos pueden variar, mi novio sabe que si me esfuerzo, puedo ganar tanto o más que él. Partiendo de la premisa de que nuestros ingresos mensuales son similares, comenzamos a hablar sobre casarnos y, naturalmente, discutimos cuánto habíamos ahorrado cada uno. Yo, al haber empezado a trabajar inmediatamente después de graduarme de la universidad y tener una larga carrera antes de pasar a ser freelance, había ahorrado una buena cantidad. También ahorré agresivamente para estar preparada en caso de que mis ingresos disminuyeran al hacerme freelance. Así que, antes de casarnos, había ahorrado $80,000. Mi novio no había ahorrado ni la mitad de lo que yo tenía. Sin embargo, decidimos no darle demasiada importancia a cuánto había ahorrado cada uno. Cada uno tiene sus propias circunstancias y, aunque él es mayor que yo, su carrera profesional comenzó más tarde, así que es comprensible que haya ahorrado menos. Lo importante es que ambos tenemos ingresos decentes ahora y que podemos ahorrar juntos en el futuro. Juntando nuestros ahorros, no podríamos comprar un apartamento, pero sí podríamos alquilar una villa cómoda. Mi novio no tuvo ningún problema con la idea de empezar en una villa alquilada. Dado que conocemos aproximadamente los ingresos anuales de cada uno, calculamos que, incluso en el peor de los casos, en unos 5 años podríamos mudarnos a un apartamento de 100 metros cuadrados con una hipoteca. Como ambos tenemos ingresos decentes, ninguno de los dos pensó en pedir apoyo a nuestros padres. Sin embargo, las razones para no querer apoyo eran diferentes para cada uno. En mi caso, mi padre ha tenido un negocio de importación de productos desde China desde que era joven, y le ha ido bastante bien, así que crecí en una familia acomodada. Gracias a esa comodidad financiera, pude empezar a estudiar arte desde pequeña. Sin embargo, cuando estaba a punto de entrar a la escuela secundaria, el negocio de mi padre comenzó a tambalearse y finalmente fracasó por completo. Pasamos de vivir en una casa con una habitación en un sótano que apenas recibía luz del sol. Hubo momentos muy difíciles, como en la temporada de lluvias cuando el agua inundaba la casa y teníamos que pasar la noche sacando agua sin poder dormir. A pesar de todo, mis padres, especialmente mi padre, nunca quisieron que abandonara mi sueño de estudiar arte, ya que había estado dedicándome a ello durante tanto tiempo. Mi padre se dedicó aún más a su negocio y mi madre hacía trabajos temporales ganando unos $1,000 al mes para ayudarnos. A pesar de las dificultades, siempre me proporcionaron las herramientas de arte costosas que necesitaba para continuar con mis estudios. Vivimos así hasta que comencé a prepararme seriamente para ingresar a la Universidad de Arte. En ese momento, el negocio de mi padre comenzó a recuperarse. Gracias al apoyo incondicional de mi madre, logré entrar a una buena universidad y posteriormente a una buena empresa. La experiencia y los contactos de esa empresa me permiten ahora ganar bien como freelance y trabajar en mejores condiciones que muchas personas.
Actualmente, el negocio de mi padre sigue yendo bien, y si mis padres quisieran, podrían apoyarme sin problemas. Sin embargo, yo quería casarme sin pedirles ayuda, como una forma de retribuirles todo lo que han hecho por mí. Pero la situación de mi novio era diferente. Él es el pilar de su familia y no puede esperar apoyo de sus padres. Me contó algo que nunca había mencionado durante nuestra relación. Cada mes, una vez que recibe su salario, se transfieren automáticamente $2,000 a la cuenta de sus padres para sus gastos de vida. Esto me sorprendió mucho, ya que es una cantidad considerable de dinero. Lo que me sorprendió aún más fue cuando mi novio dijo que incluso después de casarnos, no quería dejar de enviar ese dinero a sus padres. Dijo que hacerlo era su deber como hijo y lo decía como si fuera lo más natural del mundo. Me hizo cuestionar si estaba siendo irrazonable al pensar que eso era demasiado, ya que representaba la mitad de su salario. Entonces entendí por qué no había ahorrado mucho, a pesar de tener un buen salario. Reconozco que su sueldo no es bajo para su edad, pero si tiene que enviar tanto dinero a sus padres cada mes, entonces no tiene ventaja sobre otros que ganan menos. Aunque dicen que decidir casarse basándose en el trabajo del otro o en lo que tiene es un matrimonio falso, creo que es razonable considerar estos factores al elegir a alguien con quien pasaré el resto de mi vida. No quiero impedir que mi novio apoye a sus padres después de casarnos, pero tampoco puedo aceptar que continuemos enviando esa cantidad de dinero indefinidamente. Además, aunque ahora son $2,000, temo que si su situación financiera mejora, esa cantidad podría aumentar. Después de pensarlo un poco, le dije a mi novio que no estaba en contra de que le diera dinero a sus padres, pero que me parecía que la cantidad era un poco excesiva. Su reacción me dejó atónita. Me respondió que, con su padre ya jubilado y su madre habiendo sido ama de casa toda la vida, ellos ahora dependían totalmente de él, y que no podía simplemente dejar de darles dinero porque se casara. Entiendo perfectamente su deseo de no hacer sufrir más a sus padres, especialmente porque vi cómo mi madre hizo sacrificios para que yo pudiera seguir estudiando. Sin embargo, lo que no comprendo es que, cuando mi familia estaba en dificultades, mi madre salió a trabajar para aportar aunque fuera una pequeña cantidad. Me gustaría encontrar una solución que funcione para ambos, pero temo que no estemos en la misma página respecto a este asunto financiero. Necesitaba alguna solución para equilibrar el apoyo a sus padres sin comprometer nuestra propia estabilidad económica y planes de futuro. Entiendo que los padres de mi novio han tenido trabajos estables y sin grandes altibajos, pero no puedo comprender que dependan tanto económicamente de un hijo que aún no se ha casado. Si estuviera en el lugar opuesto, estoy segura de que mi madre volvería a trabajar para no ser una carga para mí. Sin embargo, no podía criticar a mis futuros suegros, ni quería discutir más con mi novio sobre esto. Así que terminamos la conversación y me fui a casa. En el camino de regreso, no podía dejar de pensar en los números y cuestionarme si realmente es correcto destinar tanto dinero a sus padres. Al mismo tiempo, me debatía entre mi deseo de no impedirle cumplir con sus deberes como hijo y la preocupación por nuestra futura estabilidad financiera. Estaba muy confundida, yendo de un pensamiento a otro sin poder llegar a una conclusión clara. Como no le he respondido a mi novio, él debe estar esperando mi respuesta. Afortunadamente, debido a la naturaleza de su trabajo en ventas, ha estado muy ocupado toda la semana, así que aún no he tenido que darle una respuesta. Sin embargo, sé que no puedo evitar esta conversación para siempre, y estoy en una situación en la que no puedo decir ni que sí ni que no. ¿Cuál sería la mejor respuesta? Ya me estoy preocupando por esto. ¿Qué debería hacer? Tengo tantas cosas en mente que no puedo ordenarlas y solo siento que el estrés se acumula. Espero sus consejos sabios y prudentes. Gracias por escuchar mi historia, y especialmente quiero agradecer de antemano a aquellos que me den su consejo. Un mes después. Hola. Soy la mujer que estaba estresada porque mi prometido estaba enviando $2,000 al mes a sus padres y quería seguir enviando la misma cantidad después de casarnos. Me pidieron que enviara una actualización, así que aquí estoy, escribiendo de nuevo. Hace un mes, me presenté como una mujer que pronto se iba a casar, pero ahora tengo que cambiar mi introducción. Soy una mujer de poco más de 30 años que planeaba casarse, pero que tuvo que romper el compromiso con su novio. Desafortunadamente, después de muchas conversaciones y reflexiones, me di cuenta de que nuestras diferencias eran demasiado significativas. Aunque fue una decisión dolorosa, después de meditarlo mucho, recientemente terminé definitivamente mi relación con mi novio, pensando que era lo mejor para ambos.
Déjenme contarles cómo llegué a esta decisión. Después de haber compartido mi historia con ustedes, agradecidamente recibí varios consejos. El que más me impactó decía que, antes de casarse, es fundamental evaluar los valores y prioridades de ambos miembros de la pareja. Aunque dicen que el amor es lo más importante en el matrimonio, en mi caso, un consejo realista como ese me llamó la atención. Este consejo sugería que la compatibilidad en aspectos como el apoyo financiero a la familia es crucial para una relación duradera. Cuanto más pensaba en el tema, más complicada me parecía la situación y no sabía cuál era la respuesta correcta. Finalmente, después de mucho reflexionar sola, decidí contarle todo a mis padres. Pensé que a mis padres no les gustaría la situación, pero para mi sorpresa, intentaron ver solo los aspectos positivos. Dijeron que mi novio debía haber reflexionado mucho antes de decidir dar una cantidad tan grande a sus padres, considerando que es joven y probablemente tenía muchas cosas que quería hacer. Añadieron que alguien que trata bien a sus propios padres también será bueno con los padres de su pareja, y que es una suerte tener un yerno que respeta a los mayores. Mis padres me hicieron una propuesta y, en cuanto la escuché, la reflexioné profundamente, también pensando en el consejo que me había dicho que evaluara nuestros valores y prioridades. Después de haber pensado durante días, supe que tenía que compartir mis ideas y preocupaciones con mi novio. Había estado evitando verlo con varias excusas, pero decidí contactarlo de inmediato. Mi novio, siendo un poco despistado, no se había dado ni cuenta de que yo estaba evitando nuestros encuentros por esta preocupación. Al darme cuenta de que mi novio no compartía mis preocupaciones, me sentí un poco miserable por preocuparme sola. Aunque me sentía herida, dejé de lado ese sentimiento y, como de costumbre, nos encontramos para una cita. Le expliqué cómo me sentía. Le dije que valoraba mucho el apoyo que daba a sus padres, pero que también necesitábamos considerar nuestro futuro juntos y encontrar un equilibrio que funcionara para ambos. Le expliqué que para mí, era importante que ambos tuviéramos valores y prioridades alineados para poder construir una vida juntos sin resentimientos ni conflictos constantes. Le dije que había estado pensando en su idea de dar $2,000 al mes a sus padres después de casarnos. Él reaccionó con frustración, como si no quisiera volver a hablar del tema, diciendo que ya estaba decidido y que no quería discutirlo más. Mirando hacia atrás, creo que él mismo sabía que su propuesta era poco razonable. A pesar de su reacción, continué con nuestra conversación. Le dije que también quería dar $2,000 al mes a mis padres después de casarnos, igual que él. A diferencia de lo que mi novio decía sobre seguir dando $2,000 a sus padres sin ninguna reducción, cuando le dije que quería hacer lo mismo con mis padres usando mi propio dinero, su reacción fue de incredulidad. Su primera objeción fue sobre mi salario, diciendo que como gano menos que él, esa cantidad era desproporcionada y no adecuada. Le respondí que no se preocupara, porque si trabajo un poco más, puedo ganar tanto como él. Entonces, empezó a hablar sobre mis padres. Mi novio argumentó que, a diferencia de sus padres, mis padres tienen un negocio y todavía están en activo, por lo que no necesitan nuestro dinero. Dijo que dado que mis padres están bien económicamente, no haría mucha diferencia si les daba una parte de mi sueldo. Le respondí que entendía su punto. Luego le mencioné la propuesta de mis padres, que, al ver cuánto quería apoyar a sus padres, ellos habían decidido ayudarnos con la casa. Le expliqué que la razón por la que quería dar a mis padres una cantidad similar a la que él daba a los suyos era porque íbamos a recibir una casa de mis padres. Entonces, mi novio me preguntó si ya había hablado con mis padres sobre darles $2,000 al mes. Le respondí que no, que era solo mi idea. Al escuchar esto, suspiró aliviado. Luego dijo que, dado que mis padres tienen los medios para regalarnos una casa, no tenía sentido que yo les diera esa cantidad de dinero. Argumentó que, dado que la esperanza de vida ahora es de alrededor de 100 años, si diéramos $2,000 al mes durante 40 años, eso sumaría casi $1 millón, lo cual era una cantidad absurda. Añadió que con ese dinero podríamos simplemente pedir un préstamo y comprar una casa de $1 millón, insinuando que yo no sabía calcular. Me dejó atónita. Mi propuesta fue una forma de ver cómo reaccionaría, pero su respuesta, calculando hasta la esperanza de vida de 100 años y diciendo que mi idea era absurda, me dejó sin palabras. Fue increíble escuchar cómo justificaba que su deber filial era válido pero el mío no, basándose solo en la situación económica de nuestros padres. Aunque sus cálculos eran correctos, según su lógica, él ya había declarado que yo recibiría una casa, mientras que él simplemente podía seguir dando dinero a sus padres.
cuando insinuó que mi idea de dar dinero a mis padres era absurda, empecé a pensar que este matrimonio tal vez podría ser un error. En realidad, había una propuesta adicional de mis padres. Aunque ya casi había tomado la decisión de terminar la relación, le mencioné la propuesta adicional de mis padres solo para ver hasta qué punto llegaría su falta de lógica. Así que le hice a mi novio la última propuesta que mis padres habían sugerido. Le dije que cuando nos casáramos, en unos años mis padres probablemente se jubilarían y que mi padre tenía planeado traspasarme su negocio. Sin embargo, yo no tenía intención de dejar mi trabajo en el campo del arte. Entonces, mi padre sugirió que, en ese caso, podría traspasar el negocio a mi futuro esposo. Cuando le conté sobre la oferta de mis padres, parecía pensar que había encontrado una gran ventaja. Asumió que tanto yo como mis padres éramos unos ingenuos, aprovechándose de la situación. Esto me dejó claro que sus valores y prioridades no estaban alineados con los míos. En ese momento, supe que no había futuro en nuestra relación. La forma en que veía la responsabilidad financiera y el respeto hacia nuestros padres era incompatible con lo que yo consideraba justo y razonable. En ese momento, vi cómo los ojos de mi novio comenzaron a brillar. Parecía haber estado cansado de su trabajo actual, tratando de mantenerse al nivel de los demás, y la idea de heredar un negocio despertó su interés. Aunque trató de disimular su entusiasmo, no pudo ocultar completamente su emoción y se mostró cauteloso, rechazando la oferta inicialmente para no parecer demasiado ansioso. Probablemente, hasta ese momento, mi novio seguía pensando que yo estaba desesperada por casarme con él, creyendo que no tenía otras opciones. Dijo que no podía aceptar el negocio de inmediato, que lo lógico sería que después de casarnos dejara su trabajo actual y empezara a trabajar en la empresa de mi padre para aprender cómo funciona. A pesar de la generosa oferta de mis padres, él seguía sin mostrar flexibilidad ni disposición para ajustar sus expectativas. Fue en ese momento que tuve la certeza de que seguir adelante con la relación no sería lo mejor para mí. En ese momento, aunque ya no tenía intención de casarme con mi novio, no pude encontrar las palabras para terminar la relación y simplemente me fui a casa sin decir nada. Pasé cada día pensando en cómo decirle que quería terminar, hasta que, unos días después, me contactó preguntando cuándo debería empezar a trabajar en la empresa de mi padre. Me dijo que ya había renunciado a su trabajo actual. Fue entonces cuando finalmente encontré el valor para hablar. Le pregunté quién le había dicho que mi padre le iba a dar la empresa. Con voz desconcertada, me respondió que yo había dicho que mi padre transferiría el negocio al esposo de su hija. Le respondí que eso era cierto, pero le pregunté por qué pensaba que mi padre era su suegro. Le recordé que aunque habíamos hablado de matrimonio, nuestras familias ni siquiera se habían conocido aún. Entonces, con voz llena de confusión, me preguntó a qué me refería. Le expliqué que cuando dijo que solo quería dar dinero a sus padres y no a los míos, había decidido que no quería casarme con él. Le dije que sentía no habérselo dicho antes, pero que él también había tomado decisiones importantes, como dejar su trabajo, sin consultarme. Le dije que él había asumido cosas por su cuenta y que yo no podía hacer nada al respecto, y colgué el teléfono. Así fue como terminé mi relación y rompí el compromiso con mi novio. Desde ese día, él ha estado tratando de contactarme, diciendo que había sido un error, que renunciaría a dar dinero a sus padres y que me daría el control de nuestras finanzas si volvía con él. Sin embargo, no terminé nuestra relación solo por el dinero. Simplemente me di cuenta de que alguien que tiene una mentalidad de «yo tengo razón y tú estás equivocada» no era un compañero adecuado para el matrimonio. Me enteré de que, aunque mi novio había renunciado a su trabajo, debido a la escasez de personal en su campo, su renuncia no fue procesada y pudo volver a su puesto. No deseaba que se quedara sin medios de subsistencia, solo quería romper el compromiso. Me siento satisfecha de haberle dado una lección, que ser demasiado codicioso puede tener consecuencias. Espero que en el futuro forme una familia y que siempre recuerde esta experiencia, reflexionando sobre sus errores y siendo agradecido. Aunque estoy soltera de nuevo, me siento más aliviada. Tengo menos estrés que cuando estaba con él y creo que estoy viviendo una vida mejor. Ahora, planeo enfocarme más en mi trabajo y aumentar mis ingresos para asegurarme de que nadie me subestime en el futuro. Por favor, deséenme suerte en esta nueva etapa de mi vida. Gracias por escuchar mi larga historia. Gracias por escuchar esta larga historia. Esto es todo por hoy. Si te suscribes y das like, serás notificado cuando regresemos con mejores historias en el futuro. Gracias.